Dios, gloria al Señor. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor, hermoso tiempo de alabanza y de adoración que nos ayuda a conectarnos a la presencia de nuestro Padre y a poder disponer nuestros corazones para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir en esta tarde lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Nuestros corazones están listos? Estamos dándole la gloria y la honra solo a Él. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en el Salmos 23. ¿Salmos de quién? De David. Salmos de David. Salmos 23, versos del 1 al 4. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar entonces al Señor, pidiéndole que hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo, nuestras vidas, Señor, Padre, en nuestros hogares y en este tu ministerio, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este tiempo disponemos nuestras vidas y nuestros corazones delante tuyo, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Conforme, Señor, al poder de tu palabra, para que cuando salgamos de aquí, Señor, no sea como hayamos venido, sino que salgamos fortalecidos, renovados, Señor, llenos de tu gloria, de tu presencia, Señor Padre, y listos para poder correr la buena carrera, Señor. Tú sabes cómo hemos llegado, Padre Santo. Conoce nuestras cargas, aflicciones, Señor. Conoce nuestras pruebas y dificultades, todo lo que estamos enfrentando, Señor. Y en este tiempo venimos a ponerlo delante tuyo, bendito Dios, porque como dice, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabra de vida, Señor Padre amado? Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas revelándonos esta palabra y seas hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos tener ese entendimiento y discernimiento para poder atesorar esta palabra, Señor, en nosotros, para poder, Señor, bendito Dios, ser hacedores de ella y no simples oidores, bendito Dios, y que podamos ser esa luz y esa sal que tú quieres que seamos, bendito Dios. Como siempre te entrego mi vida, Señor Padre, no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Toca mis labios, Padre, con ese carbón encendido, para que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya me entregaste, que tú pusiste en mi corazón, esa palabra que en primer lugar ministró mi vida y que sé que ahora ministrará todo aquel que la escuche, Señor. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. A ver, este salmo que acabamos de leer, el Salmo 23, dice: Jehová, pastor de su pueblo, salmos de David. Entonces es un salmo que ha sido escrito por David, el rey David, al cual todos conocemos. ¿Y cómo comienza este salmo que hemos leído? Dice que él sabe que Dios iba a hacer, ¿qué dice? Primero, que nada le iba a faltar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces David, que está reconociendo que Dios va a ser su proveedor. Entonces David reconoce que va a ser su proveedor porque nada le iba a faltar. Iba a ser su apacentador también, que lo iba a llevar a pastorear, que lo iba a llevar a los aguas de reposo, que lo iba a llevar a delicados pastos para que él pueda descansar, que iba a ser su consolador, su consuelo también, que iba a confortar su alma, iba a ser su guía, que lo iba a llevar por sendas de justicia. Y vemos cómo David habla de nuestro Dios. Pero lo que quiero que veamos en este tiempo es que, conociendo la vida de David, ¿acaso David siempre vivía en lugares de descanso? ¿Siempre vivía en lugares de agua de reposo? ¿Siempre su alma estaba confortada? No. Si nosotros recordamos un poco de la historia, como ya todos lo sabemos, de la historia de David, David tuvo que enfrentar muchas cosas. David enfrentó a un rey, su rey que lo quiso matar. David enfrentó, como siempre lo decimos, a su pueblo que lo quiso apedrear. Enfrentó a su hijo que quiso matarlo para quitarle el reino. Enfrentó osos, enfrentó leones.
David enfrentó muchas cosas, pero a pesar de todas esas cosas que David enfrenta, ¿qué es lo que él reconoce? David reconoce, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, yo no temeré mal alguno. ¿Y por qué no va a temer mal alguno? Porque dice que su Dios, Jehová, está con él. Ahora, lo que yo quiero que hagamos es esto. Imaginémonos a David en estos lugares de reposo, en estos verdes pastos, como él dice, en las aguas donde él descansa. ¿Qué tuvo que pasar antes para llegar ahí? No es que él siempre vivió ahí, sino que él tuvo que enfrentar situaciones que al final lo llevaron ahí. Él tuvo que enfrentar guerras, tuvo que enfrentar batallas, tuvo que enfrentar muerte, como él mismo lo dice. Pero así yo enfrente valles de muerte, así yo enfrente cualquier situación difícil, yo sé quién está conmigo, yo sé quién es mi pastor, yo sé quién es el que pelea por mí, yo sé quién es el que su vara y su callado está delante de mí y sé a dónde voy a llegar. ¿Estamos? O sea, no es que David siempre vivió en esos lugares, pero él sabía que no importa lo que pasara, al final él iba a terminar en esos lugares. Que al final de toda situación difícil que pasara, al final de toda situación que él tuviera que enfrentar, Dios, que era su proveedor, que era su consuelo, que era el que le impartía justicia, lo iba a llevar al lugar de verdes pastos donde él iba a poder descansar. Al lugar donde él iba a tener ese reposo, donde él iba a tener ese descanso, como Cristo Jesús nos dice, ¿qué nos dice? Venid a mí, ¿quién? ¿Y qué cosa nos cansa? ¿Qué cosa nos trabaja? ¿Las situaciones fáciles? No, las situaciones difíciles. Entonces Dios nos dice, tú vas a pasar por situaciones difíciles, pero reconoce con quién estás, reconoce quién es tu Dios, y que al final tú vas a llegar a esos lugares de reposo. No vas a vivir siempre en esos lugares de reposo, no vas a estar siempre ahí, pero reconoce que no importa lo que estés pasando, si tú vienes a Cristo Jesús, como Él dice, tú vas a poder descansar. Tú vas a poder obtener el descanso que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que yo siento en este tiempo que Dios quiere hablarnos, iglesia. Que a pesar de enfrentar situaciones difíciles, vamos a llegar a esos lugares de reposo. A pesar de enfrentar situaciones que no nos gusten enfrentar, vamos nosotros a poder siempre venir a descansar delante de nuestro Dios. Esos caminos de valles de muerte y de temor no van a durar siempre. Pero como decía David, pero yo no temo, los enfrento sí, pero yo no temo, porque sé quién está conmigo. Si nosotros nos damos cuenta de David, ¿a quién le tocó enfrentar David? A Goliat. Ahora, vamos a ver esto, imaginémonos esta imagen. Se estaba la batalla entre Israel y el pueblo filisteo, y llega David a entregarle alimento a sus hermanos, tal y como su padre se lo había indicado. De todos los que estaban en el campamento israelita, ¿físicamente era David el más preparado? No. De todos los que estaban en el campamento israelita, David era el que mejor había sido entrenado para la guerra. Si lo vemos naturalmente, ¿quién era David? Un pastor. O sea, el menos preparado, un niño, 12 años, el menos físicamente, menos desarrollado todavía, quizás era muy guapo, como dice la palabra, así, pero con la belleza no le iba a ganar a Goliat. Pero de todos era el menos preparado. Pero de todos ellos, ¿quién fue el único que se levantó y dijo, yo voy a enfrentarlo? ¿Por qué? Porque no tenía temor. ¿Y por qué no tenía temor? ¿Porque se sentía mejor que los demás? ¿Porque se sentía más fuerte que los demás físicamente? No, porque él sabía quién estaba con él. Porque él sabía quién era el que iba a pelear por él. Ahora, ¿por qué los demás no se levantaron? Por el temor.
Ninguno, desde el rey Saúl, que él sí sabía que Dios estaba con él, porque recordemos cuando a él lo unge, le dijeron, haz todo lo que tengas en mano, que Dios te va a sustentar. O sea, si Saúl se levantaba y decía, yo voy a pelear con Goliat, Dios lo iba a respaldar. O sea, no era que Dios no estaba con Saúl, no era que Dios no estaba con el pueblo, sino que era lo que estaba pasando, que ellos habían olvidado que no eran ellos, sino que era Dios que iba a pelear por ellos. Y claro, es lo que nos pasa a nosotros. Y el diablo sabe eso, por eso nos pone temor. Y el temor muchas veces viene a nosotros para hacernos creer de que nosotros no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Muchas veces le creemos, porque nos olvidamos que no somos nosotros. Nos olvidamos que es Dios con nosotros. Y David sabía eso. Y yo estuve buscando una página para poder ver qué es lo que el temor hace en nosotros. ¿Por qué muchas veces nos quedamos paralizados? ¿Por qué nos quedamos frisados en el temor? No todos, algunos reaccionan y salen corriendo, pero la mayoría se queda frisado, ¿no? Paralizado. ¿Por qué uno no? ¿Por qué el temor? ¿Qué es lo que el temor hace en nuestras vidas que nos hace poner así? Y encontré esto en una página de psicología y es parte de un estudio que hicieron acerca de el miedo, lo que producía el miedo en las personas, lo que el temor produce en las personas. Vamos a leerlo. Si lo ponemos por favor también en la pantalla, estaba ahí, para que todos podamos seguirlo. Y dice, cuando atravesamos una época complicada de nuestras vidas y queremos cambiar, es cuando aparece ese temor a no tomar la decisión correcta. Entonces lo primero que entra en nuestras vidas, dice, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando quiero cambiar algo en mi vida, es ese temor de pensar, ¿y si no estoy tomando la decisión correcta? ¿Y si no estoy haciendo lo correcto? Dice, tenemos la necesidad de sentirnos bien, de terminar con aquello que nos produce angustia y tristeza. O sea, si estamos pasando por algo difícil, estamos pasando por algo que sabemos que no es lo mejor para nosotros y sabemos que tenemos una necesidad de salir de eso. Dice, pero no sabemos por dónde empezar. Aquí es cuando hablamos de la famosa zona de confort. Es el lugar en el que estemos mejor o peor, es lo único que conocemos y a lo que estamos acostumbrados. ¿Entendemos? Vamos a entenderlo bien. O sea, lo que acabamos de leer nos dice que el temor no nos deja avanzar porque preferimos quedarnos ¿dónde? En nuestra zona de confort. Ahora, ¿dice que esa zona de confort es lo mejor para nosotros? No siempre. Dice que esa zona puede ser mejor o peor, pero como es lo único que conozco, como es a lo que ya estoy acostumbrado, no me importa si es mejor o peor que lo que quizás estoy pensando hacer, pero me da mayor seguridad y me quedo ahí. Ahora, si nosotros volvemos a David, ¿David se quedó en su zona de confort? No. ¿Cuál imaginamos que hubiera sido la zona de confort de David? O sea, recordemos, su papá lo llama a David, dice David, porque David ni siquiera estaba en la batalla, él estaba por otros lados. Dice David, toma este alimento, anda en la batalla, entrégaselo a sus hermanos y pregunta cómo están ellos. Y David llega. Y dice que cuando David llega al lugar de la batalla, vio que todos estaban escondidos y escuchó una voz de un gigante que comenzó a amenazar al pueblo. Si David se hubiera quedado en su zona de confort, ¿qué hubiera dicho David en ese momento? Yo solo vine a entregar esta comida, a mí me mandaron a entregar esto, acá lo dejo, conmigo no cuente, me voy a ver a mis ovejitas, porque yo sé. Allá, claro, me enfrentaré con osos, leones, sí está bien, pero ya sé cómo es eso. Pero no me van a hacer enfrentar a un gigante. Eso hubiera sido la zona de confort de David. Pero como dice ahí el significado, lo que acabamos de leer en el estudio, dice, estemos mejor o peor, es lo único que conocemos. O sea, la zona de confort me hace a mí quedarme en ese lugar, así yo sepa que lo que viene es mejor. Así yo sepa que quizás dando ese paso de fe va a ser mejor para mi vida. Pero como no quiero dar ese paso, no estoy dispuesto porque no lo conozco,
no sé lo que se viene, no sé lo que hay delante, y ya estoy acostumbrado a lo que estoy haciendo, no lo doy. David estaba acostumbrado a ser pastor, pero no estaba acostumbrado a ser un guerrero. Pero David Dios ya le había mostrado los planes que tenía para él a David. Ya Samuel ya lo había ungido y le había dicho que Dios lo iba a hacer rey. Y David ya tenía esa promesa de Dios. David ya tenía esa palabra de Dios, de que Dios le quería dar un reino, le quería dar algo más grande. No solo las ovejitas que tenía. Dios dijo, David, yo te voy a dar más cosas. ¿Y qué tenía que hacer David? Confiar. ¿Pero qué hacemos muchas veces? No, pero si para llegar a ser rey necesito pelear con un gigante, no, mejor no. Si para llegar a ser rey necesito enfrentarme a un gigante que mide más de 2 metros y yo soy un niño, no, mejor no. Y es lo que a veces hacemos. Miramos lo que tengo y no miramos con quién estamos. Y David, si hubiera mirado lo que él tenía, ¿qué tenía él? Una onda. ¿Pero era la onda? No. Era Dios. Y David lo reconocía. Vamos a leerlo. 1 Samuel 17:46. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Acaso David decía, y yo te voy a pelear contigo, yo te voy a matar y yo voy a ser el héroe? ¿Qué decía David? Reconocía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden confianza. Y aquí David dice, Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si David hubiera confiado en sus fuerzas, ¿hubiera podido decir esto? No. ¿Hubiera podido enfrentar al gigante? No. ¿Qué hubiera pasado si que David hubiera solamente estado confiando en sus fuerzas? Se hubiera quedado en su zona de confort. Se hubiera quedado en su zona de confort. ¿Por qué lo hubiera visto alrededor? Si mi rey, mi hermano, que lo habían ya humillado antes para decir tú eres un niño, ¿cómo vas a ir a la guerra? Si aquellos que se sentían más fuertes que yo están detrás de una roca temerosos, ¿cómo yo lo voy a enfrentar? Si David hubiera confiado en sus fuerzas, David no lo hubiera enfrentado, porque físicamente no estaba preparado, naturalmente no estaba preparado para la guerra, no era el más fuerte. Inclusive dice qué pasó cuando Saúl le puso toda la armadura. No podía cargarla. O sea, ni siquiera había una armadura a su medida. ¿Y qué nos dice eso? Que no tenemos nosotros que vestirnos a la medida del mundo. Tenemos que cargar la armadura a la medida que Dios tiene para nosotros. Pero nuestra zona de confort es eso a veces. ¿Qué importa? No me queda la armadura, pero se ve bonita, la uso. Y a veces estamos así. No se ve bien lo que estoy haciendo, lo que estoy aquí viviendo, pero es lo que sé, es lo que conozco, ¿qué importa? Lo voy a llevar. Pero David confió en Dios. Y dice que con una piedra, una onda y una piedra, venció a aquel gigante. ¿Por qué? Porque tuvo fe. El diablo, iglesia, quiere meter ese temor en nosotros. No puedes, no vas a conseguirlo, no vas a hacerlo. Y eso hace que muchas veces nos quedemos en nuestra zona de confort. Pero viene Dios, ¿y qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? Sacarnos de ello. Dios permite situaciones en nuestras vidas para sacarnos de esa zona de confort. ¿Sí? Permitió todo alrededor para que lo conozcamos y salgamos de esa zona de confort. Permitió todo en nuestras vidas para que nosotros podamos salir de ahí. Porque mientras no salgamos de esa zona de confort, ¿qué va a pasar? Nos vamos a conocer el poder de Dios. David decía, yo voy a salir de mi zona de confort para que todos sepan que hay un Dios en Israel.
El salir de nuestra zona de confort nos va a permitir conocer a su iglesia. El poder de Dios. Y Dios quiere recordarnos eso. ¿Cuál es tu zona de confort, iglesia? ¿En dónde te estás quedando? ¿De dónde sientes que Dios te quiere sacar, pero no estás dispuesto a dar ese paso de fe? ¿De dónde sientes que Dios te quiere arrebatar, pero porque ya lo conoces, no quieres salir de ahí? ¿Estamos? Esa zona de confort que el diablo quiere que nos mantengamos para que no conozcamos el poder de nuestro Dios. Vamos a ver otro testimonio. Vamos a ver un testimonio en la palabra de un varón que venció el temor y no dejó que su zona de confort lo encerrara. Y para eso vamos a hablar de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? El hijo de Rosita. Caleb. ¿Recuerdan los 2 espías que envía Moisés? Cuando envía a ver la tierra prometida, manda 2 espías, uno de cada tribu. Y entre esos espías estaba Caleb y estaba Josué. Cuando ellos van a ver la tierra prometida, de esos 12, 10 regresaron con malos reportes, con reportes de temor, diciendo que eran gigantes, que se comían a sus habitantes y que ellos no iban a poder tomar esa tierra que Dios les había prometido. Dijeron, sí, es buena la tierra, es muy bonita, pero nuestra zona de confort es el desierto, porque ahí son gigantes que se comen a sus habitantes. Pero solo 2 regresaron con buenos reportes, no buenos reportes, sino reportes conforme a la voluntad de Dios, que fue Caleb y Josué, diciendo, vamos y tomemos esa tierra porque Dios nos la va a entregar. Pero el pueblo, ¿a quién decidió escuchar? A los 10 que levantaron el temor y no escucharon a Josué y Caleb. Pero, por lo que Josué y Caleb confiaron en Dios, en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, a través de Moisés Dios le hace una promesa a Caleb. Y le promete que él iba a entregar parte de la tierra que ellos iban a conquistar. Y esta promesa se la hace cuando él tenía 40 años. Cuando Caleb tenía 40 años y estaban ahí. Pero ahora ya habían pasado 45 años después. Y vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver Josué capítulo 14, versos 6 al 10. Amén. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Senseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de 85 años. A ver, dice que Caleb estaba hablando con ¿quién? Con Josué, ¿no? Y le estaba haciendo recordar la promesa que Dios le había entregado a través de Moisés. Y le recuerda que esa promesa se le entregó cuando él tenía ¿cuánto? 40 años. Entonces dice que ahora ya habían pasado 45, o sea, ahora Caleb tenía 85 años. Ya estaba bastante primavera por su
en su vida. Y en todo este tiempo que había hecho Caleb, había estado luchando junto a Josué. Y había estado viendo cómo muchos pueblos eran derrotados y cómo habían estado tomando la tierra prometida, parte de la tierra prometida que Dios les había dicho. Y estaba viendo que también cómo el ejército de Israel estaba cada vez creciendo y creciendo más. Porque recordemos, cuando ellos toman un pueblo, después el ejército de ese pueblo pasa a ser parte de su ejército. Entonces, cuando ellos iban derrotando pueblo tras pueblo, ellos veían, Caleb veía cómo el ejército que estaba alrededor de él estaba creciendo y creciendo, y quizás ese ejército podía cuidarlo y podía protegerlo porque él ya era un varón de 85 años, ¿no? Entonces, viendo estas cosas, viendo estas situaciones que estaban sucediendo alrededor de Caleb, ¿cuál creemos que hubiera sido la mejor decisión de Caleb? ¿Cuál creemos que hubiera sido la mejor decisión que Caleb hubiera podido tomar en ese tiempo en lo natural? Si lo vemos en lo natural, yo podría decir que lo mejor hubiera sido quedarse en su zona de confort, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía 85 años. O sea, ya no era un jovencito. Ya no era un jovencito que quizás podía hacer mucho más cosas. Ahora ya con sus 85 años ya estaba muy avanzado. Ya había estado 45 años peleando juntamente con Josué. O sea, quizás ya pudo haber acostumbrado a estar junto con Josué. Se pudo haber estado acostumbrado a estar rodeado de este ejército poderoso de Israel, que quizás le iba a dar paz, le iba a dar tranquilidad, le iba a dar esa seguridad de saber de que si alguien se levantaba contra él, tenía un ejército poderoso alrededor que iba a pelear contra él. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros vemos en lo natural, quizás hubiera sido la mejor decisión: Caleb, quédate donde estás. Ya estás tomando parte de la tierra prometida, ya estás teniendo parte de esta tierra, ya hay un ejército poderoso alrededor tuyo, ya has peleado con ellos muchos años. ¿Para qué más? ¿Para qué seguir pidiendo o recordando lo que Dios te había prometido? Si recordamos lo que el significado o esta palabra nos decía que en la zona de confort es una zona que quizás no sea buena para nosotros, quizás no sea mala, pero como es la que conocemos, es donde queremos quedarnos. Ahora, lo que estaba Caleb viviendo en ese momento, ¿era bueno o era malo? Era bueno. O sea, si lo vemos en lo natural, era bueno. Estaba conquistando tierra, el ejército estaba creciendo, pero ¿era lo mejor para él? No era lo mejor, porque la promesa de Dios era más grande para su vida. Lo que Dios le había ofrecido era mucho más grande. Y Caleb tenía que tomar una decisión. O me quedo en mi zona de confort, mirándome en lo natural, viéndome cómo estoy, viendo cómo está alrededor mío, o confío en la palabra de Dios. Y a veces no estamos así, mirándonos en lo natural. Sí, pero ya pasó tanto tiempo. Quizás si hubiera sido más joven lo hubiera hecho, pero ahora que ya estoy así ya no puedo hacerlo. Quizás cuando estaba en mis 20, en mis 30 lo hubiera podido hacer, pero ahora en mis 50, 40 ya no puedo. A veces no estamos en eso, mirándonos nosotros mismos y olvidando que Dios tiene planes de bien para nosotros, que Dios tiene promesas de bien para nosotros, promesas grandes para nuestras vidas, pero nos quedamos en lo natural, confortándonos con lo que estamos viviendo, olvidando que Dios tiene planes mejores para nosotros. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Caleb? ¿Se quedó en su zona de confort? Vamos a leerlo, Josué 14, del 11 al 12. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea, que le dijo: habrán pasado 45 años, pero yo sigo siendo el mismo. Habrán pasado tantos años, pero yo sigo recordando la promesa de Dios. Y le dice: dame pues ahora. Reconocemos, él nos está diciendo: si tú quieres, Josué,
Él está reclamando lo que Dios le había dado, lo que Dios le había prometido. Y él sentía que él podía hacerlo. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿De dónde tomaba esas fuerzas, Caleb? De recordar que Jehová se le había prometido. Él dijo, recuerda que Jehová es el que dijo, Dios es el que dio la palabra, Dios es el que dio la promesa, y como Dios es el que dio la promesa, yo la tomo, y yo avanzo en esa fe, porque Él estará conmigo, y Él me hará echarlos afuera. ¡Wow! ¿Decidió Caleb quedarse en su zona de confort? No. Ahora, ¿lo hizo porque era un jovencito? No, porque tenía 85 años. ¿Lo hizo porque tenía un ejército poderoso que lo estaba respaldando? No, porque este pueblo estaba atrás. Y si él iba, ese pueblo iba a tener que ir solo. Solamente con su pueblo, no con todo el ejército de Israel. ¿Por qué lo hizo? Entonces, porque decidió confiar en Dios. Decidió dar ese paso de fe y decir, Señor, tú lo prometiste y yo ahora lo reclamo para mi vida porque tú estás conmigo. Pero ¿qué hubiera hecho el temor en la vida de Caleb? Decirle, Caleb, tú no puedes. Ya estás muy anciano, Caleb. Vas a regresar solo, Caleb. ¿Cómo vas a derrotar a ese pueblo, Caleb? Pero Caleb decidió escuchar a quién. Amén. ¿Y qué nos dice Jehová, iglesia? Vamos a leer Isaías 41:10. ¿Qué nos dice Jehová? ¿Teme? ¿Por qué nos dice no temas? ¿Por qué empieza Jehová diciendo no temas? Porque Él sabe que el temor va a hacer que nos quedemos en nuestra zona de confort. Pero dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? ¿Qué significa eso? Que yo te voy a sacar de tu zona de confort. Yo voy a hacer que pasen situaciones alrededor tuyo para sacarte de tu zona de confort, para esforzarte, para que comiences a esforzarte. Pero ¿qué más dice? Pero no te preocupes porque siempre, ¿cuándo nos va a ayudar? Siempre. ¿Entendemos ese siempre? ¿Qué significa siempre, iglesia? Todo el tiempo. Que no va a haber un segundo en que no seamos ayudados por Dios. No va a haber un paso en que no demos sin la ayuda de nuestro Dios. Él dice, siempre te ayudaré. ¿Y qué más? ¿Cuánto tiempo? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! ¿Recordamos eso? Sí. ¿Esta palabra la recordamos? Escríbela en tu corazón, iglesia. Escríbela en tu corazón porque esta es una promesa de Dios. Y Él dice, no temas. Yo te voy. Van a pasar situaciones alrededor tuyo que van a querer sacarte de tu zona de confort. Pero recuerda que muchas veces es tu Dios que te está esforzando. Y te está diciendo, no temas. Porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a sustentar. ¿Qué más dice en el verso 13? Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Y te dice nuevamente, ¿qué te dice? No temas. ¿Por qué? Yo te ayudo. Te está diciendo, nos está diciendo, no temas porque tú eres el mejor. No temas porque tú eres muy inteligente. No temas porque tú eres muy fuerte. No temas porque tú eres muy atlético. ¿No está diciendo eso? Dice, no temas, ¿por qué? Porque no eres tú. No temas porque no es tu sabiduría, no es tu pensamiento, no es tu fuerza. No temas porque yo soy el que te va a ayudar. Amén. David, volviendo a David, no era el más preparado, no era el más fuerte, pero era el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ese corazón que recuerda y nos dice, no temas, iglesia. No temas. Salgamos de esa zona de confort.
¿Cómo vamos a salir de esa zona de confort? Diciéndole, Señor, tú eres quien sostiene mi mano. Cuando uno es niño, para cruzar las pistas, ¿qué era lo que uno hacía? Se tomaba de la mano del papá o de mamá, ¿no es cierto? Y ellos te ayudaban a cruzar la pista. ¿Acaso uno estaba ahí jaloneando? ¿Qué pasa cuando uno jalonea y jaloneaba? Un chachas, ¿no? Con la chancleta o lo que sea. Pero ¿qué pasaba si nosotros nos soltábamos de la mano en plena pista? Un accidente muy fatal, ¿no? Lo mismo es iglesia, cuando nos soltamos de la mano de nuestro Dios. Él no nos va a dar un tastar, no nos va a tirar con la chancleta. Imaginen que nos tire con la chancleta, ¿cómo será su chancleta? Imaginen. Pero Él nos va a permitir que nos soltemos. ¿Quieres soltarte? Bueno. ¿Y qué va a pasar ahí? Un accidente que puede ser muy fatal. Pero Dios dice, pero yo estoy contigo. Toma mi mano, iglesia. Dios quiere sacarnos de esa zona de confort. Y Él nos va a tomar de la mano. Y nos va a ayudar a cruzar. Nos va a ayudar a cruzar la pista. Y vamos a llegar al destino. Tomados de la mano de Él. Porque Él es el que nos ayuda. No somos nosotros. Él es nuestro Padre y Él es el que conoce los planes mejores para nosotros. ¿Qué le sucedió a Caleb? Cuando él decidió salir de su zona de confort e ir y tomar aquella tierra conforme a los planes de Dios. Vamos a leerlo, Josué 14, 13 al 15. Dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy. O sea, ¿qué pasó? ¿Lo llegó a tomar? Sí lo llegó a tomar. Dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Entonces dice que Josué le dice a Caleb, muy bien Caleb, yo te bendigo, así que anda y toma aquella tierra. Así que Caleb fue. ¿Y qué sucedió? Tomó la tierra. Tomó la tierra, porque dice que aquella tierra se llamaba Kiriat Arba y ahora se llamaba, ¿cómo se llama ahora? Hebrón. ¿Saben qué significa Hebrón? El nombre Hebrón. Hebrón significa unión, alianza. Y si vemos en la palabra con quién se unió Caleb, ¿quién fue su aliado? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer el del verso 14. Dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿quién fue el aliado de Caleb? Dios. Caleb sabía que su aliado, con quien él se había unido, era aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que pelea nuestras batallas. Aquel que nos da la victoria. Pero también es aquel que busca que sacarnos de nuestra zona de confort, iglesia. Y eso a veces no nos gusta, ¿no? Queremos que Dios nos dé la tierra prometida. Sí, pero muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para tomarla. Y a veces eso nos detiene. Pero hoy, iglesia, Dios nos está recordando que no temamos porque Él es nuestro Dios. No temamos porque Él es el que está peleando por nosotros. Si nosotros recordamos, Caleb siempre estuvo con Josué. Y Caleb vio cómo un día Josué se unió al hombre para atacar Jai. ¿Y qué pasó en ese lugar? Perdieron. Dice que fueron derrotados porque le dijeron, Josué, no mandes a todo el ejército, no, manda unos cuantos porque es un pueblo pequeño. Dicen, cuando fue un cuarto del ejército fueron derrotados. Porque Josué se unió, se alió con el hombre. Y olvidó ¿qué cosa? Que su alianza era con Dios. Que cuando él toma Jericó, ¿con quién estaba aliado?
Vamos a leerlo, Josué 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era ese varón? Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, el que fue, es y por siempre será. La alianza de Josué, ¿con quién era? Era con Dios a través de Cristo Jesús. Era con Dios a través de Cristo Jesús, iglesia. ¿Con quién estamos aliados nosotros? Cristo. Estamos aliados con Cristo, porque Cristo es el que se hizo hombre para llevarnos a nosotros nuevamente al Padre. Cristo es el que vino a la tierra para materializar en su persona ese pacto eterno con Dios. Ese pacto nuevo. Ese pacto que ahora a nosotros nos hace ser hijos de Dios. Cristo Jesús es ese pacto, iglesia. Esa alianza, esa unión. ¿Quién es el que nos une a Dios? ¿Hay muchos caminos? ¿Nos unen los santos? El único que nos une al Padre es Cristo Jesús. Y Josué sabía, porque él lo vio, que su alianza era con Dios a través del Hijo amado. Y así Josué derrotó a Jericó. Y lo vamos a ver mucho en la palabra. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos estaban en el horno de fuego, ¿quién estaba ahí con ellos? Cristo Jesús. Porque Nabucodonosor dijo, ¿no habías vendido a 3? Sí, pero ¿cómo yo veo un cuarto que parece como hijo de hombre? Ese pacto que nosotros tenemos con Dios se materializa a través de Cristo Jesús, iglesia. Esa alianza que nosotros tenemos con Dios es porque Cristo Jesús está ahí uniéndonos al Padre. Y Cristo Jesús vino a sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Fue fácil para Caleb? ¿Saben ustedes quién era el pueblo de Kiriat Arba? Ese pueblo era un pueblo fundado por Arba, el padre de un pueblo de gigantes. Este era un pueblo de gigantes, no era un pueblo normal, era un pueblo de puros gigantes. Imaginémonos a Caleb, 85 años, tener que ir a enfrentar a un pueblo de gigantes. Yo hubiera dicho, me quedo allá. Josué, si quieres tú tómalo, Josué. Yo acá estoy tranquilo. Pero Caleb dijo, no, porque yo sé con quién estoy aliado. Yo sé quién ha hecho un pacto conmigo. Aquel que no es hombre para mentir, dijo de hombre para arrepentirse. Y voy a tomar ese pueblo de gigantes. ¿Fácil fue? No fue fácil, pero tuvo que salir de su zona de confort para poder ver la gloria de Dios en su vida. Y Cristo Jesús nos ha venido a eso, iglesia, a sacar nuestra zona de confort. Cuando Pedro estaba en la barca y Cristo Jesús venía caminando, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué dijo Jesús? Quizás Pedro decía, me va a decir que no. Jesús dijo, ven. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Su zona de confort era la barca. Estaba seco, no tenía problemas, pero Cristo dijo, no, Pedro, ven. Y dice que Pedro sale de la barca. Y Pedro camina en el agua. ¿Se hundió? Sí, se hundió. Porque claro, cuando salimos de nuestra zona de confort no siempre va a ser fácil. Cuando salimos de nuestra zona de confort las cosas se van a poner difíciles. Pero ¿quién estuvo ahí para sostenerlo? ¿Se ahogó? Se hundió, sí, pero no se ahogó.
porque la palabra estaba ahí. Salir de nuestra zona de confort muchas veces vamos a sentir que nos estamos hundiendo, pero no nos vamos a ahogar, iglesia, porque Dios ha dado la promesa. Él está con nosotros. Él está con nosotros, iglesia. Mateo, ¿qué era Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja todo y ven conmigo. ¿Cuál era su zona de confort? En las riquezas. Pero Señor, no me va a faltar pan. No me va a faltar peces. Tengo para comprar de todo. Pero no te preocupes, porque cuando tengamos solo un pan y solo unos cuantos peces, yo lo voy a multiplicar. Deja eso y ve donde yo estoy. Pablo, ¿qué era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguió la iglesia y tenía poder. Y Cristo lo llama ¿para qué? Para ser el perseguido ahora. Lo sacó de su zona de confort. Pablo ha dicho, no, yo estoy bien, yo los persigo, yo los meto preso, yo tengo el poder. ¿Me está llamando para que ahora me persigan a mí? Lo sacó de su zona de confort. Y así, iglesia, Cristo nos va a sacar de nuestra zona de confort. Cristo nos va a sacar de donde nos sentimos calientitos, acurrucados, para que podamos crecer, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, iglesia. ¿Fácil es? No va a ser fácil. No fue fácil para nadie. ¿Por qué va a ser fácil para ti y para mí? Pero lo que sí tenemos que entender es que quien nos toma de nuestra mano derecha es aquel que va a sustentarnos, aquel que va a pelear por nosotros. Y el enemigo quizás está queriendo poner en tu pensamiento, mira, ese es un pueblo de gigantes, tú no vas a poder tomarlo, tú no vas a poder conquistarlo. Pero recuerda tú, no lo que el enemigo te dice, sino lo que la palabra te dice. ¿Con quién has hecho alianza? ¿A quién estás unido tú? ¿Quién es el que va a pelear contigo? ¿Quién es el que te va a dar la victoria? ¿Quién es el que quiere bendecirte, iglesia? Así que hoy Dios nos está hablando de nuestras vidas. Salgamos de nuestra zona de confort. Sal de ese lugar de confort. Porque no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere muchas cosas mejores para ti, pero tenemos que dar ese paso de fe. Y mientras no demos ese paso de fe, no vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué Caleb vio la gloria de Dios? Porque salió de ese lugar. ¿Por qué Pablo ahora podemos hablar de Pablo como hablamos ahora? Porque salió de ese lugar. Pedro se hundió, sí se hundió. Pero estoy seguro que él aprendió a confiar más en Dios en esa situación. Él aprendió a confiar en que no importa lo que pase, me estaré hundiendo, pero yo sé que quien camina conmigo me va a sacar. ¿Cómo vamos a confiar en nuestro Dios si nos queremos quedar acurrucados en donde estamos? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si no estamos dando ese paso de fe, iglesia? Así que hoy levantémonos y salgamos de nuestra zona de confort. Quizás se vea buena, pero si Dios te ha prometido que tiene cosas mejores para ti, créele, porque Él va a cumplir. Porque su mano poderosa no se ha cortado para bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado, porque tú estás hablando de nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Tú quieres sacarnos de esa zona de confort, Señor. Tú quieres ayudarnos, Señor, a dar esos pasos de fe. Y hoy tu palabra, Señor, se está revelando en nuestras vidas. Hoy tu Hijo amado, Señor, nos está mostrando el camino, Señor, Padre. Te damos gracias, porque hoy nos has recordado que nuestro pacto, nuestra alianza es contigo a través de Cristo Jesús, Señor. Ese pacto eterno, Señor, bendito Dios. Esa alianza, Señor, que no va a ser destruida, Señor, Padre. Te
Te pido hoy en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes. Tu palabra nos recuerda, no temas. No temas porque tu Dios te sustenta, tu Dios te esfuerza, tu Dios te ayuda. Siempre te va a ayudar. Por eso ayúdanos hoy, Señor, a poner todo, Señor, nuestra carga delante tuyo y a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Así como Caleb, que dijo: como estaba antes, hace 40 años, igual tengo las mismas fuerzas hoy, porque tú pelearás conmigo, Señor, y tú me los entregarás. Caleb estaba reconociendo que él no necesitaba tener muchas fuerzas en lo natural, porque no era él quien iba a pelear. Lo que él necesitaba era simplemente confiar en Dios. Y hoy ayúdanos a confiar en ti, Señor. Quizás en lo natural nos vemos débiles, en lo natural nos vemos no preparados, en lo natural nos vemos, Señor, que no podemos. Pero nosotros no nos movemos en lo natural, nos movemos en lo sobrenatural, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a tomar esa tierra prometida que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar nuestra zona de confort, a lo que ya estoy acostumbrado, a lo que pienso, Señor, que es mejor. Y ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a confiar en tu palabra, en tu verdad, a movernos, Señor, en lo sobrenatural que tú tienes para nuestras vidas. No somos nosotros, eres tú en nosotros, Señor. No son mis fuerzas, Señor, son tus fuerzas en mi vida. Todo lo podemos, Señor, en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a no olvidar eso y a movernos hacia adelante. Gracias te doy, Señor. Siga ahí clamando, iglesia, siga ahí. Ya que el Espíritu siga ministrando tu vida, siga hablando a tu corazón. Hay algo ahí quizás que Dios te está moviendo, pero quizás se ha convertido en tu zona de confort y sientes que no tienes que soltarlo, pero hoy Dios quiere hacernos libres. Confía en Él. Dile: Padre, yo te lo pongo todo en tus manos. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Deja que su mano te tome, que su mano te sostenga, que su mano te aliente, te levante y te lleve a aquellos lugares de verdes pastos. El proceso quizás no va a ser fácil, pero recuerda, como David decía, al final yo llego a estos verdes pastos donde Dios me hace descansar. Gloria a ti, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú eres, Señor. Siga ahí, iglesia, siga clamando. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y tu corazón hoy se ha llenado de gozo, de alegría, y tú quieres dar ese paso de fe en esa alianza con el Padre, recuerda, esa alianza solamente es a través del Hijo, Cristo Jesús, porque no hay otro camino. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Y si tú crees en Él y lo recibes en tu vida, Él te llevará al Padre y serás su hijo. Así que si tú quieres hoy dar ese paso de fe y entregarle tu vida a Él, tienes que
confesar con tus labios y creer con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Así que si hoy tú quieres dar ese paso de fe, repite esta oración con nosotros. Desde lo más profundo de tu corazón, repítelo creyendo realmente. Y si tú quizás ya habías hecho esta oración, pero por circunstancias que solo tú conoces, te alejaste de Él, te alejaste del camino, y hoy esta palabra te ha vuelto a traer, a sacar de esa zona de confort para traerte a los caminos de aquel que te salvó, y hoy tú quieres reconciliarte nuevamente con Él, repite también esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a estarlo recibiendo por primera vez o reconciliándote con Él ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos, levantes tu mano y repitas con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco mi rebelión y me arrepiento, Señor, de todo ello. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te recibo en mi vida, Señor, y hago esa alianza, Señor, contigo, para que tú seas mi Señor, para que tú seas mi pastor, para que tú seas mi Padre amado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a salir de mi zona de confort y a caminar conforme a tu palabra. Ayúdame a ser esa sal y esa luz. Ayúdame, Señor, a dar testimonio para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.